Doy la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un honor, un privilegio el poder verles, que el Señor en su gracia, en su amor, en su misericordia nos permite abrir los ojos a un nuevo día para enfrentar las batallas del diario vivir, sabiendo que Él está con nosotros y que Él nos sostiene en esas batallas, en esas necesidades. Y doy gracias a Dios porque ahora puedo ver algunas caras que nos visitan. Nos está visitando la hermosa y hermana Bellita. Bellita, sea usted bienvenida. A su nieta Dulce la consideramos ya de casa, pero sé bienvenida, Dulce. Por allá veo también a una hermana que es muy querida en esta congregación, nuestra hermana Rosy. Bienvenida, hermana Rosy. Y una cordial, de verdad y especial saludo a nuestra hermana Clarita, mi esposa, que hace un esfuerzo, gran esfuerzo por estar aquí. Que Dios te bendiga, Clara. Dios tiene grandes cosas para ti. Y también damos la cordial más bienvenida. Verita está con nosotros, pero también hace un esfuerzo grande por estar aquí. Bienvenida, Verita. Y vamos a iniciar, vamos a estar viendo. Les digo que estamos viendo ahorita temas, yo les nombro temas generales o temas libres, pero temas que siempre deben de ser doctrinales para la gloria y la honra de nuestro Dios. Temas doctrinales. Déjenme decirles, comentarles algo, de verdad que esa es una realidad. Yo quería hablar un poco de la fe, y preparé mi tema de la fe, pero el día sábado no había paz en mi corazón con ese tema, no había paz en mi corazón, como que el Señor me decía, no quiero que esto lo des a la iglesia. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado así, que el Señor de repente dice, no, este no es. Y yo decía, Señor, pero entonces ¿no quieres que hable yo de la fe? Y me decía, no literalmente, pero sí a través de lo que yo leía, lo que yo veía y lo que yo estaba escudriñando. Y Él me decía, quiero que hables de la santidad. Y la santidad es muy extensa, podemos ver que es muy extensa. Voy a hablar un poquito de la santidad, pero es algo que el Señor puso en mi corazón, porque a través de lo que yo estudiaba, lo que yo leía, lo que yo veía, ese es el tema que nosotros nos llevaba. Y de una disculpa que los niños pasen al salón, ya los estoy entreteniendo aquí. Es que me emociona verlos a todos cada uno de ustedes. Es algo que el Señor nos regala, el poder vernos, el poder estar aquí como familia, como una familia. Y yo les decía, pero pido a Dios que el propósito de nuestro corazón sean por los motivos correctos, por lo que estamos aquí. No es porque vine porque tengo una responsabilidad, no vine porque tengo que estar, vine porque en mi corazón, el motivo de mi corazón es exaltar, bendecir el nombre de aquel que es santo, 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 digno de todo honor, toda gloria y toda honra, mis hermanos. Y vamos a iniciar, vamos a estar viendo primera carta de Pedro, para que la vayan buscando. Vamos a estar viendo el capítulo 1 del versículo 14 al versículo 19. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle lectura. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 al versículo 19. Quiero pedirle a Manuel si pasa aquí de favor y nos lee de favor esta introducción, este pasaje para nuestra introducción. Sí. Primera carta de Pedro 1, 14 al 19. Sí. Vamos a leer, hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gracias, Manuel. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos porque nos permite estar aquí en esta tu casa.
estar delante de ti, Señor, primeramente pidiendo el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Sabemos que tú nos amas y que tú quieres que nosotros seamos un pueblo santo. Pon en nuestro corazón el deseo ardiente de buscar esa santidad en todo tiempo y en todo momento, Señor. Porque aún ella no es de nosotros, es de ti. Y tú lo haces posible a través del Espíritu Santo. Danos ese Espíritu Santo, Señor, para que de eso que necesitamos para caminar ese camino que tú quieres que hagamos. Te pido, te ruego que nos des el discernimiento, el entendimiento para comprender tu palabra. No por lo que diga el predicador, sino por lo que tú hablas a través de tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Habla con nosotros, con tu pueblo. Instrúyenos, te lo pido y te lo ruego. Que todo lo que escuchemos lo pongamos por acción. Gracias te doy por ello. Y todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe ese lugar, mis hermanos. Es un día muy especial porque es domingo y tenemos que venir a la casa de Dios. Y venimos contentos y alegres porque es un día en el cual nos reunimos como familia y con el Padre. Es como cuando usted está fuera y le toca venir a visitar a la familia y está la familia, está el papá. Se alegra uno mucho y así es como nosotros nos tenemos que alegrar. Y voy a empezar con una introducción para el tema para ver si yo puedo explicarme un poquito y pedirle a Dios que ustedes me puedan entender. Hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida y como cristiano la palabra santidad. Y es muy importante que nosotros podamos definir la palabra santidad, que la definamos en los términos que es realmente, porque a veces hablamos cosas o decimos palabras que pensamos que todos entendemos esa palabra y que todos damos por hecho de que está entendible, pero todos la tomamos a veces de diferentes conceptos, de diferentes maneras, la discernimos de diferentes formas. Por ejemplo, muchas veces hablamos nosotros de amigos. Yo tengo muchos amigos, yo, pastor, tengo muchos amigos, pero no todos mis amigos son realmente mi amistad. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo una buena amistad con alguien, es porque esa persona la conozco. Aquellas personas son mis conocidos, pero esa persona la conozco. En esta persona puedo descansar. En esta persona puedo decirle, ¿sabes qué? Así son mis pecados. Puedo descargar lo que traigo. Esta persona me puede ayudar a caminar. Esta persona me puede ayudar a crecer. Esta persona, todo bajo la dirección de Dios. Y no así los amigos, porque a veces decimos amigos y a veces pensamos que tenemos muchos amigos, pero no son nuestros amigos. A veces distorsionamos esa palabra o muchos tenemos un concepto diferente de lo que son los amigos. Pero si no, ustedes vayan y véanlo. Entonces el que tiene en Facebook 10,000 amigos, ¿serán realmente sus amigos? ¿Los conocen? ¿Han convivido con ellos? ¿Han estado con ellos? Entonces no podemos decir que son amigos. Cuando hablamos de amor también es igual. Hay deseo, pasión, cariño, pero no es lo mismo que amor. A veces decimos, yo amo mi iglesia, yo amo al pastor, y salimos y estamos hablando de aquel que amamos y de aquella que amamos. Cuando se ama, hay sacrificio y no se habla. Es algo muy importante, tenemos que definir las palabras, porque cuando hablamos de santidad, debemos entender qué es santidad. Y yo quiero darles una ilustración para empezar. Ojalá yo me pueda dar a entender con ustedes. ¿Quién de ustedes ha ido a Chapultepec? Yo creo que todos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi papá me llevaba hace como unos 20, 25 años, cuando era pequeño. Dicen que no me creen, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Que allí en Chapultepec había algo y pasaba algo, como lo hay en muchos parques, como lo hay en muchos lugares. ¿Qué creen? Que allí había algunas personas que por un módico precio te hacían una caricatura. ¿Una caricatura de qué? De tu persona. ¿A cuántos de nosotros no nos han hecho una caricatura de esa persona? Y una caricatura es una exageración, es como una distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen las caricaturas, ¿a poco no a veces te ponen los ojos chiquitos o grandes, las orejas chiquitas o muy grandotas, la frente, la panza grandota o chiquita o flaquito o gordo? ¿A poco no han visto eso? Entonces una caricatura es una distorsión de lo que es realmente la realidad, de lo que eres realmente tú.
Por eso este título, vamos a ver, este título de esta predicación yo le puse la santidad, una caricatura en forma de pregunta, ¿sí? Hay gente que piensa que está guardando en santidad, que está caminando en santidad, y no es así. Porque hay gente que vive en el pecado creyendo que ella está caminando bien y dice, ¿sabes qué? Pues yo así es como he vivido y así es como yo he conocido. Y hay gente que no sabe cómo está caminando, pero ella piensa que está caminando y a veces podemos estar confundidos que si estamos caminando o no en santidad. Y vamos a leer y a escudriñar la palabra para comprender un poquito lo que es la santidad y cómo a veces distorsionamos esa realidad, porque a veces los extremos que tomamos cuando nosotros vivimos una vida de santidad pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Porque normalmente en esos extremos está de un lado el libertinaje y de otro lado el legalismo. Puedes hacer lo que tú quieras. Mira, Dios ama el corazón, quiere el corazón. No importa lo que tú hagas, pero ¿sabes qué? El legalista dice, no podemos hacer nada. Todo lo que hagamos es porque debemos de merecerlo. Vamos a verlo, porque a veces cuando caminamos en esa santidad, nos podemos ir a estos extremos que los dos son muy peligrosos para nuestra santidad, pero muy peligrosos. Y vamos a poner un ejemplo, vamos a ver, y yo espero que ustedes me entiendan, porque a veces a mí me falta conocimiento y me falta palabra, y yo le pido a Dios que supla mi debilidad, mi falta de conocimiento, pero que sí pueda Él hablar al pueblo a través de su palabra. Dice la Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes. Él asume que cuando somos sus hijos, somos ¿qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué dice? Dice que ahora somos sus hijos, ¿sí? Ya no somos hijos del mundo, sino hijos de Dios. Y nos dice, no se conformen, no se hagan conforme al patrón del mundo que va corriendo tras la corriente de este mundo. No se conformen. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no podemos conformarnos a este tiempo, a los patrones del mundo. No podemos vivir así, a los deseos que antes teníamos por nuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia del conocimiento de Dios, del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Ignorancia de qué? De cómo estamos viviendo nuestra vida que no le agradaba a Dios. Y vamos ya vislumbrando un poquito lo que es la santidad. Es no conformarnos a los deseos de nuestra vida sin Cristo. Ese es algo de la santidad. No conformarnos a los deseos, ¿sí?, de nuestra vida sin Cristo. Tenemos que conocer, porque ya no estamos en esa ignorancia. Ahora ya conocemos del Evangelio, de la palabra de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 15. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda ¿qué? Nuestra manera de vivir. Ser santos en nuestra manera de vivir. Ese es algo hermoso. Como aquel que nos llamó es santo. El Señor es santo. Por eso cantábamos, santo, santo, santo. Él es digno de todo honor, toda gloria. En Él no hay impurezas. Él es santo, en Él no hay pecado. ¿Por qué ser santo? Aquí nos da un motivo principal. ¿Por qué Él nos dice que seamos santos? Porque Dios es santo. Ese es el motivo. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Y nosotros somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Porque si Dios fuera mentiroso, déjame decirte, no le importaría que nosotros mintiéramos. Si Dios robara, no le interesaríamos que nosotros robáramos. Pero Dios es santo y Dios no hace nada de eso. Y hermanos, es una realidad. No podemos, por eso a veces debemos de tener mucho cuidado. No podemos congregarnos en cualquier sitio
¿Por qué? Porque Dios es santo y tenemos que guardarnos, saber qué es lo que quiere Dios. Así es, hermano. No podemos recibir cualquier mensaje. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque si no estuviera yo con los mormones, estuviera yo con los testigos buscando a Dios. No, tenemos que discernir. No podemos recibir cualquier mensaje. No podemos tampoco cantar cualquier alabanza. No podemos. Porque dentro de ella podemos hablar de la santidad de Dios. Y no podemos decir algo que no maximice, glorifique la santidad, la dignidad de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a los mensajes. Que no sean mensajes que nos desvían, canciones que nos desvían. Pastor, ¿qué hay de malo que me eche una salsa, una cumbia? ¿Qué hay de malo que haga esto? Dios ama el corazón. Dios conoce mi corazón y sabe que lo busco. Ahorita vamos a hablar de eso, mis hermanos. Dice, ser santo porque Él es santo. Nos dice que nosotros estamos llamados a ser santos en vuestra manera de vivir. Nosotros no podemos vivir de cualquier manera, porque el Señor es santo y nos dice, ustedes deben de vivir de esta manera. Vivir de una manera donde glorifiquemos a Dios en el trabajo, en la casa, en el negocio, en la escuela, en la iglesia también, en el matrimonio, en el carro de conducir, cuando se nos atraviesa una moto. Hermanos, yo he visto algunas personas que llevan su pescadito atrás y se atraviesa una moto y mejor deberían quitarle el claxon porque vieran cómo gritan y cómo tocan. No estamos glorificando a Dios, estamos avergonzando el evangelio. Tenemos que vivir de una manera santa, digna, donde alabemos a Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida, no solamente aquí. Lo hablábamos hace 8 días. A veces, ¿por qué no hablamos fuera de aquí lo que nosotros aprendemos aquí? ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Por qué a Jesús lo odiaban? ¿Por qué a los discípulos les decían, les hemos dicho que no hablen en este nombre? Pueden ustedes estar en sus casas, pueden ustedes enseñar, pueden ustedes hacer lo que quieran, pero al pueblo no le digan nada. Ellos decían, ¿sabes qué? Me es menester obedecer más a Dios que al hombre. Y nosotros, ¿pero por qué los odiaban? Por eso. Pero a nosotros, ¿por qué no nos odian? ¿Porque nos estamos conformando como al mundo? Tenemos que ser diferentes en nuestra manera de vivir. Y dice el versículo 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Aquí no es un deseo de Pedro ni de los apóstoles. Es como una forma, como un imperativo. Ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Yo tengo un pueblo santo. Y el Señor, es su deseo desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo hasta el Nuevo, que nosotros, que su pueblo sea santo. Que es algo importante que nosotros debemos de considerar. Dice el versículo 17, y si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducirnos en el temor. ¿En qué temor? De cómo llevar nuestra vida, de cómo correr nuestra carrera en este tiempo, en el tiempo de peregrinación. Hermanos, estamos aquí por un tiempo, no vamos a estar aquí siempre, no nos vamos a quedar aquí, y damos gloria a Dios y gracias a Dios por ello. Porque muchos piensan que esta es su mejor vida, que aquí es lo mejor. Y déjame decirte que no, este es un peregrinaje. Y aquí es un peregrinaje duro. ¿Por qué? Porque luchamos contra el pecado, luchamos contra la carne, luchamos contra las adversidades, contra el dolor, contra las tinieblas, luchamos contra todo. Por eso es que nuestra mejor vida está en Cristo, con Cristo. Pero la vivirás en su gloria aquel día que tú cierres tus ojos y el Señor te llame. La mejor parte de nosotros, nuestra mejor vida, por nombrarlo así, es
estar en Cristo y estar con Cristo nuestro Señor. No es tu mejor vida aquí, hermano. ¿Por qué? Dice el versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, hablamos de la santidad en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Aquí somos peregrinos y debemos de conducirnos bien, pero también tenemos que saber cuál es la motivación principal que debemos tener nosotros. Nosotros fuimos redimidos por Cristo, como un cordero, sin mancha, sin pecado. Y eso nos debe de llevar a nosotros a que nuestro motivo principal sea eso precisamente, Cristo. ¿Por qué yo debo de ser santo? Porque Cristo es santo. Y ese es mi motivo principal. No hay más. Porque a veces nos distorsionamos, como esa caricatura que les decía. A veces pensamos que estamos caminando en santidad. A veces decimos, ¿sabes qué? Es que Dios mira el corazón del hombre y no le importa. A ver, a lo mejor viene una mujer aquí con, voy a poner un ejemplo, no que así sea, con sus vestidos largos, rotos, despeinada, mugrosa, y yo digo, caray, ¿eso será santidad? Unos pueden decir sí, otros pueden decir no. O lo contrario, una mujer vanidosa, soberbia, que venga, eso podemos decir, es vanidad, es pecado, o es santidad, no es santidad. Podemos decir sí, podemos decir no, dependiendo. Por eso les decía, el valor que le estemos, la percepción que tengamos de lo que es la santidad. Porque a veces nos confundimos, a veces decimos, es que Dios mira el corazón y no mira al exterior, no mira cómo vengas vestida. Déjame decirte una cosa, a veces tenemos y erramos muchas veces porque decimos que Dios mira el corazón, y es cierto, Dios mira el corazón. Y nos vamos al pasaje de David inmediatamente, cuando Dios estaba seleccionando a un rey. Y este grandote es no, y este no. Porque Dios no mira exterior. Pero veamos el contexto de ese pasaje, mis hermanos. En ese contexto estaba haciendo la selección de un rey. Y Dios quería a un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es esto? Un hombre que le amara, que su corazón estuviera en Dios. Yo no voy a poner un hombre que no cree en Dios o que no camine con Dios, sino un hombre que no estaba en el contexto de ver la fuerza de ese hombre, sino su corazón. Pero lo externo sí importa. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado principios morales. Y hay principios donde podemos ver, donde nos dice que debemos de vestirnos como decorosamente. Es que la Biblia no dice. La Biblia no dice que te cortes un pie, pero a ver, córtatelo, ¿por qué no lo dice? Pero sí hay principios básicos, principios donde podemos darnos cuenta de cómo debe de ser nuestra manera de vivir, de conducirnos, de vestirnos. Porque en el Antiguo Testamento la desnudez normalmente y generalmente era motivo de vergüenza. Era motivo de vergüenza. Y a veces nosotros nos vamos a los extremos de una y de otra forma. Por eso decía, tenemos que tener cuidado, que la santidad no es como no podemos verla como una caricatura, porque cualquier extremo es peligroso. Yo ahorita voy a dar un ejemplo de esos dos extremos para que podamos discernirlos un poco más y pido a Dios que yo pueda a ustedes darles a entender lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a ver dos parientes, que uno era legalista y uno era libertino. ¿Sí? Vamos a verlo. Yo digo que el libertinaje y el legalismo, aunque son muy diferentes porque son lados opuestos, pero yo digo que son parientes. ¿Por qué? Porque provienen de una misma fuente, ¿sí? De un corazón que no va en pos de Dios, de un corazón que no busca a Dios, de un corazón que no obedece a Dios, que no corre tras
de Dios. Y vamos a ver el ejemplo para hablar, y veremos al hijo libertino y luego veremos al hijo legalista, y al último vamos a ver qué es la santidad, para que podamos discernir un poco más y entender cómo debemos de conducirnos cada uno de nosotros, porque a veces pensamos que el libertino no, pues Dios quiere y mira el corazón y quiere el corazón. Sí, Dios quiere el corazón, pero a Dios también le importa lo externo. A ver, tú tienes un corazón, y porque tienes un corazón a Dios, entonces vas a hacer lo que tú quieras, y la respuesta es no, porque entonces tu corazón realmente no está inclinado a Dios. Vamos a ver ahí en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 13. ¿Por qué pongo esto? Porque para que veamos nosotros cómo no nos podemos ver en nuestra santidad, no podemos distorsionarla, no nos podemos ir a un lado u otro lado. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando vemos esa historia decimos: hay un hijo bueno y hay un hijo malo. Y déjame decirte que no. En esta historia los 2 hijos son malos. El hijo mayor es malo y el hijo pródigo es bueno y es no. No, porque él se había ido a meter con rameras, a gastar el dinero, a vivir sus placeres, sus deleites. ¿Cómo eso va a ser bueno? Pero al menos tiene un corazón bueno. Y eso no es así. Claro que él se arrepintió, sí, pero él no era un hijo bueno. Este hijo era un hijo libertino. Es el hijo que le dice a su padre: ¿sabes qué? Quiero dinero. ¿Para qué? ¿Qué te interesa? Yo quiero para mis deleites y placeres. Yo no te necesito, papá, mamá. Solo dame. Yo no te necesito a ti y papá, mamá, porque yo puedo vivir solo apartado de ustedes. Yo no te necesito. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero vivir mi vida como me convenga, como yo pienso, como yo quiero, según mi criterio. Y ahora mi criterio dice que yo quiero vivir dándome la gran vida. Hombres, mujeres, vino, diversión, todo. Pero ¿sabes qué? Pero amo a Dios y lo busco, porque Él ve el corazón. Él no ve lo externo, solamente lo interno. Déjame decirte que no, a Dios le interesa lo interno, pero también lo externo es importante para Dios, porque es donde damos testimonio delante de la gente. ¿Quién vive en nuestro corazón? ¿Quién está gobernando nuestra vida? Sí, Dios quiere tu corazón, sí, pero también quiere todo lo exterior tuyo. Y Él dice: ¿sabes qué? Dame para mis deseos, para mis pasiones. ¿Cuántos hijos no son así? Papá, dame, porque no les interesa. ¿Sabes qué? Yo busco a Dios, yo voy a la iglesia, yo estoy ahí. Sí, y yo lo dije cuando inicié. Sí, muchos estamos y muchos están en la iglesia, pero realmente la motivación, realmente el propósito de ellos es buscar a Dios, es aprender de Dios, es vivir su vida conforme a lo que quiere Dios, es vivir de una vida cristiana realmente, o porque es por compromiso, porque si no voy mis papás se van a enojar, porque si no voy tengo un compromiso. Hermanos, debemos que definirnos: ¿somos cristianos o no somos cristianos? No hay medias tintas. Tiene un pasito acá y uno atrás. No, si no tiene los 2 pies adelante, es que está atrás. Y eso tenemos que aprenderlo. Ahí hemos fallado muchos de nosotros. Y entonces estamos viendo, vemos que este hijo se fue, se gastó y hizo lo que quiso. Yo no te necesito, papá, dame. ¿Sabes qué? Esa es la gran vida. Pero Dios sabe que mi corazón está. Y vamos a ver al hijo legalista. Por otro lado, al hijo legalista. Por eso les digo, muchos de nosotros decimos: pues que con que yo vaya el domingo, sabe el Señor que lo busco de todo mi corazón. Sí, pero tu manera de vivir te está diciendo lo contrario de lo que tú estás hablando. Y vamos a ver al hijo legalista.
Ahí mismo en Lucas 15, pero del 25 al 30. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, fíjense lo que pasó. Entonces se enojó y no quería, ¿qué? No quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro engordado. Este hijo se había portado bien, sí. ¿Había hecho lo correcto? Sí. ¿Había trabajado duro? Sí. ¿Había hecho lo que esperaba de él? Sí. Pero la motivación fue mala. La motivación fue mala. Es bueno en escena. Yo me porto bien. Yo he obedecido. Pero, Padre, yo merezco. Yo merezco. He hecho todo eso porque yo merezco. Es como una persona que ora, ayuna y cuando viene una adversidad, cuando viene una enfermedad, dice: Señor, ¿pero por qué? Si yo voy a los servicios, yo oro, yo ayuno, yo esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ese libertino le das el trabajo? ¿Por qué a ese libertino lo bendices? Él no lo merece, pero yo lo merezco porque yo me porto bien. Él piensa que por sus obras va a ganar el cielo. Y ese es alguien legalista. Cuando no está su corazón, se mira puesto en Dios, sino está en lo que Él puede hacer para agradar a Dios, para recibir algo. Y eso es lo que a veces nos vamos a los extremos. ¿Por qué a él, que es libertino? ¿Por qué al que malgasta? ¿Por qué al que es así? ¿Por qué a él le va bien? Y yo que merezco, porque yo te he obedecido, Padre. Yo he sido bueno, yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Yo he sido bueno. ¿Por qué? ¿Por qué a él si yo merezco? Esos son los extremos. A veces pensamos que nosotros merecemos. Uno estaba perdido en sus pasiones y deleites. Y el otro, aunque lucía una vida santa, no era así. Padre, yo te obedezco, me paro a las 5 de la mañana, voy a cultivar la tierra, voy a cuidar el ganado, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Él piensa que por sus méritos, que por lo que hace, él merece un cabrito para sus amigos. Yo merezco bendición, yo merezco que venga sobre mí tu cuidado, yo merezco, y piensa que es por sus méritos que él merece, es por lo que él hace, es por sus obras y no es por lo que Dios hizo. Ese es el otro. Pastor, es que yo merezco un buen trabajo, yo vengo, no falto, oro, ayuno, ¿y cómo es posible que aquel mire que está de libertino? Nosotros no conocemos los propósitos de Dios. Nosotros no sabemos por qué lo permite. Nosotros debemos de sujetarnos, de alinearnos a la voluntad de Dios. Y cuando oramos, no para hacerle manita de puerco a Dios y nos cumpla las cosas, sino para alinearnos a su voluntad y que Él nos sostenga delante de aquello que estamos pasando. Eso es algo importante, mi hermano. En la vida cristiana es tan importante lo que hacemos como el motivo por qué lo hacemos, el propósito por el que lo estamos haciendo. Es importante lo que hacemos, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? El libertino dice: Dios solo quiere mi corazón. No importa que me ponga, no importa cómo vista, no importa cómo esté. Y el legalista dice lo contrario: las mujeres deben ir de falda larga hasta el piso y los hombres de pantalón, y deben ir así, deben ir a ser asado. Déjame decirte que
están haciendo una caricatura de lo que es la santidad. Le están distorsionando, le están haciendo de una manera que no es la correcta. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios quiere que nosotros vistamos con pudor, con modestia, con decoro, que nosotros hagamos bien las cosas conforme a su palabra y no conforme a lo que nosotros pensamos y creemos. Y a veces pensamos que nos va mal porque actuamos mal, o que nos va bien porque actuamos bien. Déjame decirte que no, la Biblia nos dice que no. Como esos amigos de Job, no. Job, yo sé que tú caminas bien, que estás bien, pero algo hiciste porque, ¿sabes qué? Pareciera que Dios está castigando. Hermanos, no tenemos que distorsionar las cosas. Tenemos que verlas conforme a lo que dice la palabra de Dios. El legalista es, me porté bien, estoy bien y merezco. Y el libertino dice, Dios, a él le interesa mi corazón, no le interesa lo externo. Una pregunta, ¿le interesará lo externo? La respuesta es sí. Qué bonito ver a las mujercitas que vengan arregladas, vestidas de una forma decorosa, y los hombres también. Es hermoso que vengan así, porque eso es lo que el Señor nos manda. Hay muchos pasajes donde nos indica, donde nos dice cómo debemos nosotros vivir esa vida cristiana. Él nos lo indica. Pero déjeme decirle que en medio de todo esto, a veces decimos que nos va mal porque estamos haciendo las cosas mal. Déjame decirte que no. Hay veces que sí, efectivamente nos ha pasado que no estamos caminando bien y a veces somos bendecidos de parte de Dios. Y yo decía, Señor, ¿por qué a veces no caminamos bien y por qué a veces somos bendecidos de parte tuya? Y solamente es por la gracia de Dios. Solamente es por la gracia de Dios. Pero Señor, ¿cómo por tu gracia? ¿Y sabes por qué? Yo lo analizaba y lo veía. Y es que la gracia de Dios es y debiera ser humillante para nosotros. Humillante para nosotros. En muchos momentos de nuestra vida nosotros no caminamos bien y recibimos bendiciones, recibimos cosas que nos hacen sentir bien. Pero eso nos debe de llevar, de razonar. Señor, si yo estoy haciendo mal las cosas, ¿por qué me bendices? ¿Por qué haces esto? Debería hacernos sentir miserables. De verdad te lo digo. Decir, ¿sabes qué, Señor? No merezco nada, pero estoy viendo tu gracia, estoy viendo tu amor, tu cuidado. Me he portado mal. Yo lo que merecía es que cayera un rayo encima de mí, que tú me fulminaras, pero encima de todo me has bendecido. Esa gracia que Dios nos da, nos debería de llevar, de verdad, hermano, a sentirnos humillados delante del Padre. Decir, Señor, no lo merezco, no soy digno, pero tú me la das. Es por tu misericordia, es por tu amor. No, yo merecía el infierno, yo merecía el castigo, pero Señor, es por tu gracia. Por eso Pablo le decía, quítame este aguijón, bástate mi gracia. Porque la gracia nos debe de llevar a reconocer que debemos ser humildes y humillarnos delante de Dios. A ver que aún en medio de lo que hacemos, que no está bien, el Señor se muestra y nos dice, reconoce que no eres tú, soy yo. Eso es lo que Dios nos dice. Esta gracia te humilla. Esta gracia te recuerda que no mereces nada, que no merezco nada, ni el salario que tienes, ni la comida en tu plato, en tu mesa, ni tu salud, ni tu sueldo. No merecemos nada, de verdad que no la merecemos. Merecemos el castigo eterno, pero por la gracia de Dios es que el Señor se mueve y nos da todo eso que Él nos suple para nuestras necesidades. Debemos entender, hermano, que la salvación viene de Dios, pero también dice que sin la santidad nadie va a ver a Dios, y no podemos separar estas. Dios nos da la vida eterna, ¿sí? Dios
nos permite y nos enseña a vivir en santidad. Es una responsabilidad que debemos tener nosotros como cristianos, la responsabilidad de vivir en santidad. Debemos esforzarnos a vivir en santidad. Escúchame bien lo que te voy a decir. Debemos esforzarnos a vivir en santidad como si de nosotros dependiera ella. Porque déjame decirte que debemos darle gracias a Dios porque sabemos que aún esta depende de Él, de Dios. Pero nosotros nos debemos esforzar para poder vivir en esa santidad. Porque muchos dicen, ay, es que Dios pone el querer como el hacer. Y ¿sabes qué? Por eso no salgo a buscar trabajo y aquí estoy en mi hamaca y si Dios quiere, aquí va a llegar. No, hermano, nosotros tenemos una responsabilidad también que va ligada a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos va a dar, pero Él quiere que nosotros tomemos esa responsabilidad, porque a veces es una lucha que tenemos nosotros contra nosotros mismos, pero Él va a poner los medios, la fuerza, el ímpetu. Hermanos, tenemos que esforzarnos por esa santidad como si dependiera de nosotros, sabiendo que no es de nosotros, sino es de Él. Debemos de agradecerle aún eso. Hay gente que confía en su conocimiento, en sus habilidades. Y a veces, yo cuando leí el pasaje de Nicodemo, decía, ay, este es un gran hombre, este sería un hermano, un buen hermano. Y este probablemente tenga una silla allá con el Señor privilegiada. Pero déjame decirte, para Dios, para nosotros, Nicodemo es un ejemplo. Nicodemo era un gran personaje, ¿sí? Un sacerdote de Dios. Pero Dios, para Dios, era un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados y le dice, debes de volver a nacer de nuevo. Hermanos, tenemos que volver a nacer de nuevo si no hemos nacido. Y si hemos nacido, debemos de darle gracias a Dios porque Él cultiva esa santidad en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo que nosotros nos vamos a buscar la santidad. No es de nosotros, debemos a darle gracias a Dios porque es de Él. Todo depende de Él, por Él y para Él. Todo es para Él. El libertinaje va camino al infierno. Porque Él no considera sus pecados externos, que son graves. A Él lo que le importa, dice, el corazón. No importa mucho lo que yo haga. Sabe que mi corazón es para Dios. Y sí, Dios claro que le interesa el corazón del hombre, claro. Pero también cómo nos manejamos externamente. No porque yo tengo un corazón, yo conozco de Dios y amo a Dios, voy a poder hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Por qué? Porque si mis obras no son buenas, va a haber un castigo para mí. Mira, vamos a Gálatas 5:19. Si alguien le puede dar la lectura, por favor, porque no traigo mis lentes. Gálatas 5:19 al 21. Si alguien, no todos, nada más uno que se ponga a sus pies, que se pare y que nos lea Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hasta 21, hermana. ¿Ya está? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Ay, pastor, mi corazón está ahí. Pues sí, tu corazón está ahí, pero tus obras son manifiestas. Y ¿sabes qué? De esa manera no vas a heredar el reino de Dios. Pero ¿sabes qué? Pero el legalista también va a ir ahí, si no se arrepiente, si no se convierte. Mira, vamos a leer Gálatas 2:16. Nuevamente, hermano, Gálatas. A ver, alguien que lea fuerte. Por favor, Cristian o Manolo, Gálatas 2:16.
Manolo, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se dan cuenta? El legalista dice, yo voy a ser justificado por las obras, me porto bien, estoy bien, pero déjame decirte que aunque lucen muy diferentes, ¿sabes qué? Ellos dicen, somos diferentes. Allá en el infierno va a estar el borracho, el drogadicto, el asesino, van a estar ellos. Nosotros somos diferentes, pero déjame decirte que no. Que no. Y mucha gente que se esfuerce externamente por estar ahí. Mucha gente que era inmoral, pero ya no es inmoral. Pero que su confianza está en que él merece estar en el cielo. Va a estar ahí con el inmoral, junto con el libertino, el legalista. Tenemos que tener mucho cuidado. El libertinaje les enseña a las personas que la santidad es solo hacer el bien, el deseo del corazón. Y el legalista, dice que nosotros podemos ganarnos el cielo. O sea, la motivación es muy distinta. Por eso les decía yo, el legalista busca ganarse el favor de Dios y a veces impone cargas que Dios no pone que tengamos. ¿Qué es la santidad? Y yo me gustó ese término que yo encontré. Dice así: la santidad se entiende como un llamado a la separación del pecado y la dedicación a Dios, manifestada en la vida del creyente. No es solo una ausencia de pecado, sino un proceso continuo de transformación, influenciado por el Espíritu Santo, resultando un carácter similar al del Cristo. Es separarnos del pecado, y no solamente separarnos del pecado, hermanos, sino es un proceso continuo de transformación a través de la obra del Espíritu Santo. Somos influenciados. ¿Y de qué manera nos influenciamos? A través de buscar a Dios, de leer su palabra, de escudriñar, de orar, de buscarle, de pedirle que cambie nuestras vidas, nuestras mentes. La santidad es el deseo del creyente de vivir una vida sometida en cada área de su vida, sometida a Dios, a sus mandamientos, de luchar contra el pecado, de luchar contra las tentaciones, de mortificar el pecado. Y en eso nos ayuda el Espíritu Santo. En eso nos ayuda el Espíritu Santo. Tenemos que separarnos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. No podemos caer en los extremos. Pero pastor, si yo estoy caminando una vida y tengo un tropiezo, ¿qué pasa? Pues tú vas, pides perdón, te arrepientes y dejas ese pecado. ¿Y sabes qué? El Señor te perdona. Porque hemos sido justificados delante del Padre. Y te dice, no lo hagas. Vuelve a caminar. Vuelve a caminar. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos vivido con ese remordimiento que hemos hecho cosas malas? Y seguimos pensando que no somos merecedores de nada. Ahorita lo vemos, estamos cayendo en el legalismo. Yo no merezco nada. En los extremos. Pues si no es por merecimiento, nosotros merecíamos el infierno, el castigo. Es la misericordia y la gracia de Dios, aún aplicada a través del Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida influenciada por el Espíritu Santo y podamos dar la batalla, mortificar el pecado, luchar con la tentación, contra la carne. Pero no nos dejemos llevar por esos extremos que mencioné, el legalista y el libertino, porque los dos extremos son muy peligrosos, hermano, muy peligrosos. Nosotros debemos vivir una vida santa,
como nuestro Señor, que es santo, 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 y Él quiere un pueblo santo. Y lo que hagamos debemos hacerlo en santidad. El escuchar un mensaje, el cantar una canción, debemos hacer las cosas para Dios con el motivo correcto y con el propósito correcto. Hermanos, es una oportunidad para pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname y ayúdame a vivir en santidad. Muéstrate a mi vida a través del Espíritu Santo y cámbiala y transforma a manera en que un día yo pueda ser semejante al Hijo. La santidad es una caricatura o es un imperativo que Dios demanda de sus hijos. ¿Qué es para ti? Que Dios les bendiga, hermanos. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que dijo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.